La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Misión Paso Seco, caminando con fe y esperanza viva. Hermanos, que Dios les bendiga a todos en este día. Es un privilegio, una vez más, que Dios nos concede de poder llegar hasta todos y cada uno de ustedes a través de estos medios que Dios ha provisto para que podamos seguir en contacto. La iglesia sigue abierta, la iglesia nunca ha estado cerrada. Simplemente los templos no han podido abrir, pero nosotros, la iglesia, hemos seguido en contacto, hemos seguido aprendiendo, hemos seguido estudiando, hemos seguido predicando la palabra del Señor. Así que ese mensaje lo hemos estado recibiendo a través de estos medios que Dios nos ha permitido a todos disfrutar y que de manera continua durante todos estos meses que hemos estado en cuarentena, Dios nos ha permitido. Ya próximamente, conforme se vayan explicando los protocolos sobre el reinicio de labores, tanto en el mundo comercial como en las iglesias, nos podremos ver. Tal vez no nos saludaremos, no nos podremos abrazar todavía, pero sí por lo menos podremos hablar y vernos un poco. Así que mientras ese momento llega, seguiremos estudiando, predicando y aprendiendo la palabra del Señor a través de estos medios. En el día de hoy cambiamos un poco el formato. Hoy yo voy a estar dando la introducción a la lección y mi esposa Sandra es la que va a tener a su cargo el desarrollo de la lección en este día. La lección que nos ocupa es la lección número 13 para el día de hoy, dentro de la unidad que hemos estado discutiendo en los últimos domingos, cuyo tema es llamados a obrar con justicia, dentro del subtema para estos domingos, que es la justicia y los profetas. La lección de hoy lleva el título Haz lo correcto y la encontramos en Jeremías capítulo 22, los versos del 1 hasta el 10. Jeremías capítulo 22, versos del 1 hasta el 10. Y el texto para recordar, o el texto áureo que tiene la lección para el día de hoy, se encuentra en Jeremías capítulo 22 y dice así la palabra del Señor: librad al oprimido de mano del opresor, y no robéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Es un texto que se encuentra dentro del capítulo 22 del libro de Jeremías. La lectura, como hemos dicho, se encuentra en Jeremías capítulo 22 del 1 al 10 y vamos a darle lectura en este día, pero en la versión de la traducción en lenguaje actual. La traducción TLA del lenguaje actual dice así la palabra de nuestro Señor en este día. Dios me dijo: Jeremías, ve al palacio del rey de Judá y anuncia allí este mensaje. Rey de Judá, oficiales del palacio y habitantes de Jerusalén, les pido que presten mucha atención a lo que Dios dice. Él les ordena hacer el bien, proteger a los que son maltratados, cuidar al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no matar al inocente. Si de veras me obedecen, siempre habrá en Judá un rey de la familia de David. Sus ejércitos entrarán y saldrán por los portones de la ciudad, acompañados por el pueblo y sus gobernantes. De lo contrario, les aseguro que este palacio será totalmente destruido. Yo, el Dios de Israel, les digo a los que están en el palacio de Judá: ustedes
son para mí tan especiales como el monte Galaad y como las altas montañas del Líbano. Pero voy a convertirlos en un desierto, en una ciudad deshabitada. Yo enviaré contra ustedes un ejército para que los destruya y para que le prendan fuego a sus bosques más hermosos. Mucha gente de otras naciones pasará por aquí y se preguntará, ¿por qué hice esto con esta gran ciudad? Y la respuesta será que ustedes adoraron a otros ídolos, a otros dioses, y no cumplieron con mi pacto. No lloren, ni se pongan tristes por la muerte del rey Josías. Lloren más bien por su hijo Salum, que será llevado a otro país. Allí lo tratarán como esclavo y nunca más volverán a ver la tierra donde nació. Y yo declaro que Salum nunca más volverá a este país, pues morirá en el lugar al que será llevado. Y así sucedió. Tiempo después, tras la muerte de su padre Josías, Salum llegó a ser rey de Judá, pero no se lo llevaron a Babilonia. Así que eso es algo interesante que está dentro de la lectura para la lección del día de hoy, cómo Dios le habla al pueblo de Israel con una advertencia bastante fuerte, una advertencia que le habla al pueblo sobre destrucción, y le habla al pueblo sobre todo de cómo al desviarse del camino del Señor, y ya lo decíamos en la lección la semana pasada, Dios mismo iba a pelear en contra del pueblo de Israel. Los objetivos para la lección del día de hoy son los siguientes. Entender que la relación de pacto entre Dios y su pueblo requiere justicia y compromiso de parte de las personas y de los pueblos. Arrepentirse de la injusticia cometida y afirmar la liberación y transformación de las personas oprimidas de cualquier cautiverio, y convertirse en agentes activos de sanidad, renovación y liberación para los oprimidos, necesitados y marginados de la sociedad. Esos son los objetivos para la lección del día de hoy. Si fuésemos a hablar un poco de la lección como introducción, antes de dejar a mi esposa Sandra con el desarrollo de la misma, tendríamos que decir, tal y como el leccionario nos plantea en este día, que todas nuestras acciones, sean positivas o negativas, tienen consecuencias que pueden durar por generaciones. Dios no solamente desea que dejemos nuestra idolatría y volvamos a los valores que lo representan, sino que dejemos el maltrato de otros. Jeremías predice el ministerio de Jesucristo al afirmar que la ley de Dios se escribiría en los corazones de los que le conocen y reconocen a Él, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el Señor en este día, hoy, nos va a plantear sobre todas las cosas la importancia de que nuestras acciones estén conforme a lo que Dios piensa y a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. En la medida que nosotros nos apegamos a esa justicia de Dios que a través de su palabra se nos muestra, de esa misma manera nosotros podremos ver cómo el pueblo pues iría en progreso, o haciendo lo contrario, iría en deterioro. Y evidentemente todos conocemos la historia, y hoy Sandra nos va a discutir un poco de eso. Vemos cómo el pueblo fue en deterioro
por haberse alejado de Dios. Si miramos a nuestro país y las cosas que a nuestro alrededor se han suscitado, vemos que el país y los países que se han alejado de Dios han sufrido también consecuencias a causa de ese alejamiento. Así que vamos a escuchar en esta mañana el desarrollo de la lección a través de nuestra hermana Sandra Torres. Dios les guarde, que Dios les bendiga a través de esta palabra, y más adelante nos volvemos a ver para el resumen y la oración. Saludos amorosos, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Gracias por sus palabras de aliento en estos momentos. Todas las necesitamos, ¿verdad? Los que estamos laborando, poniendo un granito de nuestro tiempo y nuestro talento para el servicio del Señor, y le agradecemos sus palabras de elogio y sus palabras, ¿verdad?, que nos inspiran. Así que un caluroso abrazo para todos, los amamos, y gracias a Richard por la primera parte de la lección que ya nos introdujo, y también gracias porque ya nos hizo la lectura bíblica. Así que queremos pasar directamente a la lección 13, haz lo correcto, y recordando y refrescando. Una de mis frases favoritas, ¿verdad? Recordando y refrescando. ¿Quién era Jeremías? Jeremías el profeta. Jeremías, el que la misma gente lo despreció. Jeremías fue apedreado. Jeremías sufrió el desprecio, fue golpeado, fue colocado en un cepo. Sabemos que un cepo, ¿verdad?, es un trozo de madera que se le hacen los huecos de las manos, de los pies, y él estuvo en un cepo público. Dios le dijo que no se casara. Dios le dijo que no podía tener hijos ni hijas por la desolación que iba a haber en el lugar que él se encontraba. Así que él quería renunciar. Él no quería estar en ese ministerio como profeta. Pero ¿sabe qué? Dios nunca le dio permiso, no le aceptó la renuncia, ¿verdad? Dios no lo permitió. Así que el profeta llorón, como lo conocemos en cierto sentido, lo podemos comparar muy respetuosamente, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, llorando por Jerusalén, como el cumplimiento perfecto de la profecía de Jeremías, llorando por su pueblo. Hermano, vamos cada uno de nosotros a internalizando las características de este profeta, de este hombre de Dios, haciéndolo nuestro, entrando en el personaje, ¿verdad?, para comprender las verdades bíblicas que vamos a estudiar, y también vamos a un contexto. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando alrededor de esta lectura bíblica. Jeremías comenzó el ministerio aproximadamente un siglo después de Isaías. Inició su trabajo durante el reinado del rey Josías y continuó a través del cautiverio babilónico. Él fue quien predijo el cautiverio de 70 años de Babilonia. Eso le tocó a él, hermano. Así que tenemos que ir pensando, cuando pensamos en ministerio, pensamos en cómo puedo ser feliz, en dónde yo me puedo ubicar, que yo pueda estar satisfecho, que yo me pueda sentir extraordinariamente bien. Mas sin embargo vemos en esta lección, ¿verdad?, cómo fue el profeta escogido para una labor que no necesariamente era lo que más extraordinariamente lo hacía sentir bien, y porque a él le tocó parte de lo más difícil, ¿verdad? Así que aquel llorón fue llamado traidor por su mismo país, porque el mismo país le dijo que él le tuvo que decir a ellos que iba a ceder ante Babilonia. Todo ese imperio, toda esa magnitud iba a ceder ante Babilonia. Estamos en Jeremías 22, versos del 1 al 10, directamente ya en el pasaje de la lección. Nos dice en los versos del 1 al 5 de la siguiente manera: así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová,
oh Rey de Judá, que estás sentado en el trono de David, tú y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en el lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. La palabra del Señor la vamos a escudriñar lo más que podamos, palabra por palabra, frase por frase. Y vamos a comenzar por la frase que dice: oye palabra de Jehová, Rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David. Era una palabra directamente y específicamente para el rey. Es una palabra que debería poner mucha atención y escuchar. Es una palabra directamente de Dios al que está sentado en el trono de David. Luego la frase haced juicio y justicia, una frase muy fuerte y muy repetida a través del libro, ¿verdad? El primer mensaje de Jeremías para el rey fue este mismo: hacer juicio y justicia. Y por eso este trimestre hemos estado enfatizando y hemos estado usando el libro de Jeremías y los profetas para precisamente hablar de juicio y justicia. Dice que hablando de parte de Dios, Él los llama al rey a cumplir responsabilidades de manera justa y de acuerdo a la voluntad de Dios. Este mandamiento asume que había corrupción e injusticia en las más altas esferas de poder en el reino. Y esta injusticia es la que trae como resultado la ira de Dios, cuando Dios se cansa de ver que por más que trata de que la situación mejore para el pobre, para el necesitado, para su pueblo, no lo logra de ninguna manera. Envía y envía y envía personas para hacer ese llamado al pueblo de arrepentimiento y no llega a los corazones ese mensaje. Y entonces le toca ahora a Jeremías dar la palabra final. Luego dice: porque si efectivamente obedecieres esta palabra, mas si no oyeres estas palabras. Y aquí Jeremías le está advirtiendo al rey que el arrepentimiento y el hacer la justicia iba a tener una recompensa, pero que si no, iba a haber un castigo. La elección había sido puesta delante de Judá y sus gobernantes. ¿Cuántas veces ante nosotros se nos han puesto los pros y los contras de una situación, mirándola desde la perspectiva de la palabra del Señor, de los mandamientos? Y cuántas veces nos hemos visto en la disyuntiva. Este pueblo estaba en la disyuntiva, si oía o no oía al profeta. Pero ¿saben qué, hermano? Que lo mismo que le pasó al Señor con el pueblo, nos pasa a nosotros todos los días. Y especialmente el puertorriqueño, que es tan amante del ay bendito, y el ay bendito, y mira bendito, y el pobrecito, y déjalo otra vez, y déjalo quieto, y déjalo ser feliz. Y vamos con el ay bendito por la vida. ¿Y sabe qué le pasó al pueblo? Que se acostumbró al ay bendito, que se acostumbró. Y el rey le mandó a decir a Dios a través del profeta: mira, dile a Dios que se acuerde que Él ha estado constantemente haciendo por el pueblo, defendiendo al pueblo, que Él todo el tiempo ha estado perdonando. Y dile, mira, que estamos en problemas otra vez, pues como Él está acostumbrado a perdonarnos, y Él, pues mira, que otra vez necesitamos que Él ponga su mano y nos libre de esta otra batalla. Pero ¿sabe qué? Que Dios se cansa. Dios se cansa. Eran muchos años, muchos profetas enviados,
y ya no había remedio. Ya la lección que Dios les quería dar ya era de que todo ya se te acabó, se me acabó. Todo está decidido. No hay más, hay bendito. Se acabó. Estamos lo suficientemente cerca de la contestación que se le da al rey Sedequías para sugerir que aún estamos lidiando con el mismo hombre. Pero es mucho más probable que este párrafo sea de un mensaje anterior para otro rey, debido a que todavía quedaba tiempo para que la casa de David pudiera recuperarse con fuerza. Y es bueno saber que entre los capítulos 21, 22 hasta el 25 del libro de Jeremías, estos capítulos no están en orden cronológico. Sabemos perfectamente que la Biblia no es un libro de historia. Si fuera un libro de historia, todo lo que aparecía en la Biblia aparecía en forma cronológica. Pero como la Biblia no está escrita de forma cronológica, estos capítulos tampoco. Por lo tanto, aunque podemos ver que en unos capítulos el Señor le está diciendo al pueblo, sí, le voy a dar una oportunidad más, sí, mira que me voy a arrepentir, sí, que vuelvo. Y este es uno de los capítulos controversiales, donde se piensa que no fue el último, donde hubo esa conversación. Así que aunque está fuera de orden, pero como quiera, fue un suceso histórico. Bien, y aclara que el rey muy probablemente era Sedequías. Ya en los versos 6 al 7, el juicio que se aproxima dice así: porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad, y como ciudades deshabitadas, prepararé contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Hermanos, tremendo mensaje doloroso, porque los cedros era como parte del orgullo nacional. Decir que los cedros iban a ser destruidos era fuerte, porque el mismo palacio y la majestad del palacio estaba hecho con madera del cedro de ese sitio. El Líbano y Galaad eran dos ciudades que se destacaban por los cedros. Así que para mostrar cuán valiosa era la casa de David, él menciona: como Galaad eres para mí, y como la cima del Líbano, sabiendo que son dos lugares de majestad en cuanto a estos bosques, ¿verdad? Estos bosques altos y felices, como esas montañas fructíferas, famosas por sus especias y otras cosas deseables. Bien famoso, y por eso hace hincapié. Como decir que para nosotros quizá, como si nos dijeran el Yunque, un lugar así tan majestuoso, ¿verdad? Que nos llena de tanto orgullo patrio. Así que en esta ocasión él está haciendo mención a esos dos sitios. Prepararé contra ti destruidores. Y Dios enfatiza el punto de que él no luchará. No luchará. Esto es, hermanos, normal. Muchas veces tenemos que decirle a una persona que a lo mejor vive en dependencia de nosotros, o hemos hecho que una persona dependa de nosotros constantemente, y llega un momento que tenemos que decir: no puedo más. No puedo más. Ya no te voy a defender más. Y durísimo, durísimo el mensaje para ellos, porque ya Babilonia ya iba a ser quien se iba a apoderar del lugar. Y le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a preparar a los soldados que te van a destruir. Palabra fuerte que llegó, debió haber calado en lo profundo de ellos, como Dios mismo, el que tantas veces me defendió, me protegió, fue mi escudo, ahora me dice: yo mismo voy a preparar a tus enemigos. Bien, continuamos entonces con los versos 8 y 9.
La nación pregunta por qué. Y mucha gente pasará y que mucho nos preocupa que lo que diga la gente. Pues mire, desde el principio, desde que el mundo es mundo, la preocupación de qué dirá la gente, y aquí está la respuesta. Dice, ¿qué va a decir la gente cuando pasen por la ciudad y digan unos a otros, ¿por qué Dios habrá hecho esto con esa ciudad? Y la gente responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Aleluya, aleluya. Hermanos, Dios puede hasta preparar las armas para destruirnos si nosotros dejamos de obedecerle, nos apartamos, seguimos la senda incorrecta. Él va a preparar, Él mismo va a preparar las armas con que nos van a destruir. Vamos a estar en el suelo y nos van a preguntar, pero ¿cómo es que a ti? ¿Por qué Dios que te ama tanto? Porque mira, pues mire, es sencilla la respuesta. Te apartas de Dios, el Señor toma el control de todo y Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios es un Dios justo, tiene paciencia, pero la paciencia se le agota. Mire, hermano, y con la maldad la paciencia se agota, definitivamente. Su amor es eterno, pero ante la maldad no hay paciencia eterna. Así que la respuesta a la pregunta de las naciones era simple, porque Judá se apartó del Señor, olvidándose de su pacto con Él. Su idolatría los condujo a la destrucción, Y queremos aquí leer el 10 que dice, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Así, hermanos, que este mensaje acerca de los hijos de Josías, no lloréis al muerto, dice claramente, ¿verdad? Nos está diciendo que no nos tiene que dar ninguna pena. Lo que nos tiene que dar pena es que el que se va no va a volver. Así que podemos ir un momentito al vocabulario bíblico, donde el vocabulario dice en la palabra número 1 es apostatar, que quiere decir abandonar la fe cristiana. El pueblo apostató contra el Señor, dejó el camino, dejó el compromiso, dejó los valores y se fue con los dioses paganos. Babilonia, Babel en hebreo, ¿verdad? Es una ciudad de la antigüedad donde se intentó construir una torre al cielo, un reino que llevó a los israelitas al cautiverio. En el libro de Apocalipsis es una referencia simbólica a la iglesia apóstata e idólatra. Que mucho se tiene que cuidar el pueblo de Dios de no caer en la apostasía, de no caer en abandonar los mandamientos, abandonar la palabra del Señor, no caer en abandonar los estatutos, lo que Dios quiere, los propósitos de Dios para la vida de sus hijos. Nuestros ídolos, hermanos, que mucho tenemos que trabajar cada día y cada hora de nuestra vida con los ídolos que tenemos, los ídolos que nos llevan a la perdición. Lloren con los que lloran, tengan un mismo sentir los unos con los otros. No seamos altivos, sino acomodándonos a los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, tengamos paz unos con otros. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar para la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido del mal, sino vence el mal con el bien.
parte de las palabras del apóstol, ¿verdad? Que queremos usarlas como comentario final. Hermanos, este pueblo abandonó al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos cada día de estar en los propósitos y en presencia del Señor. Y como también nos dice el Nuevo Testamento, procurando no solamente el bien nuestro y nosotros estar, sino también el bien de los demás. Si vemos que hay una persona que necesita la ayuda y el socorro y el sustento, también debe preocuparnos a todos. Así que hasta aquí les dejamos esta lección, una lección bastante fuerte, una lección con un mensaje bien, vamos a decir que un retador, ¿verdad? Estos mensajes retadores que nos estremecen. Esta es la lección 13, haz lo correcto. Amado, haz lo correcto. En el nombre del Señor terminamos la lección aquí. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta maravillosa lección y a nuestra hermana Sandra Torres, mi esposa, por esta manera de discutir y ampliar este conocimiento sobre el pasaje que en este día hemos estado analizando. A manera de resumen, tenemos que mirar lo que el leccionario nos indica en este día. Y como resumen nos dice que el pueblo de Dios con frecuencia se describe como una casa. De hecho, nosotros en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico en Santa Isabel tenemos el lema de que nuestra iglesia es tu casa y nosotros somos tu familia. Así que la iglesia se describe y el pueblo de Dios se describe como eso, como una casa. Y definitivamente, la persona que edifica su casa sin justicia, pues va a recibir en su tiempo la justicia de Dios. La lección hoy nos está planteando el hecho de que si nosotros no obramos con justicia, si no obramos de manera correcta con los demás, eventualmente nosotros seremos mirados por Dios y recibiremos la justicia que merecemos por parte de Dios. Así que nuestro llamado es importante, como decía Sandra ya al finalizar la clase, es lo importante que, como Pablo lo señala en la epístola, nosotros vencer el mal con el bien. O sea, siempre deberíamos procurar hacer el bien sobre todas las cosas, porque el mismo Cristo, hablando sobre este tema, dijo, mira, en la medida en que ustedes lo hagan con estos mis pequeños, conmigo lo están haciendo. Así que es importante que el pueblo de Dios entonces, que se describe en la Escritura y nosotros asimismo nos vemos como la casa de Dios, pues nuestra casa debe ser una casa que ejemplifique esa justicia de Dios. Y la Escritura dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En el Salmo 127, el verso 1. Si Jesucristo es la piedra angular de la casa de Dios en el nuevo pacto. Y cada uno de nosotros, después de haber dejado toda maldad, engaño, hipocresía, seremos piedras vivas para ofrecer como un sacerdocio santo sacrificios espirituales agradables a Dios. Primera de Pedro, tal y como lo menciona el resumen, describe al pueblo de Dios como ese pueblo elegido, llamado por Dios en Cristo Jesús para ser ejemplos, sacerdotes en medio de las comunidades. Yo siempre utilizo una frase que me gusta mucho utilizar y es que la iglesia es la voz profética en medio de la comunidad en la que Dios la ha puesto. Así que somos nosotros los llamados a llevar ese mensaje de equidad, ese mensaje de justicia desde la perspectiva de Dios, para que nosotros
podamos cumplir con la perfecta voluntad de Dios, siendo ese sacerdocio, siendo esa voz profética en medio de una comunidad que necesita saber de Dios y que urgentemente necesita que Dios actúe de manera inmediata en salud y prosperidad para cada uno de los que convivimos en este país. Así que sea la iglesia siempre cumpliendo con esa voluntad y que el Señor nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Vamos a mirar la oración que está en nuestro leccionario y juntos vamos a hacer esta oración para cerrar esta clase en este día. Así que, como dice siempre mi esposa, vamos a hacer esta oración nuestra y juntos vamos a orarla. Amén. Dice la oración: amado Padre Celestial, ayúdanos a ver a los demás con tus ojos y con tu corazón, que podamos llorar con los que lloran y sentir compasión por los desamparados y menos afortunados. Muéstranos maneras de ministrar a otros con el poder de tu Espíritu Santo para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que será hasta la próxima semana cuando volveremos entonces a discutir la lección número 14. Hermano, estúdiela, léala, empápese de todo eso para que en los comentarios usted pueda añadir algo que usted buscó, encontró o alguna duda que tenga, y puede añadirlo en los comentarios cuando acceda la lección a través de la página allí en YouTube. Usted puede añadir comentarios y allí usted decir: mira, me gustaría discutir más este tema, o más esta inquietud no la entendí. O sea, cualquiera de inquietud, pregunta o cualquier tema que usted quiera ampliar sobre lo que hemos discutido en las últimas lecciones, en confianza, hermanos, puede añadirlo en los comentarios y nosotros responsablemente le vamos a contestar y le vamos a ayudar. Así que damos gracias a Dios. Dios les bendiga en este día. Les saludamos y les abrazamos en el nombre de Cristo, aunque sea virtualmente, y eventualmente, cuando Dios así lo permita, nos volveremos a abrazar en el nombre del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.